Suerte que está Brenda, porque si no, los dos Alberto la quedamos. Y si la gente de golpe ve esta imagen acá y dice, ¡pa! ¿Qué es esto? Suerte que está Brenda. ¿Por qué digo esto? Porque con mucho gusto, esta mañana le estoy dando la bienvenida, en primera instancia, a Brenda Bogliacini. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Como siempre, contenta de estar acá. Bien, bienvenida. Alberto Caetano, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Que nos metemos ahora en temas, en temas fuertes, en temas de identidad, en temas que tienen que ver con cómo somos. Somos tan distintos, en el acierto o en el error, pero distintos, que un partido se formó en otro país y no acá. Nos pasan cosas que a veces no conocemos, pero terminan de una u otra forma formándonos. Capaz que tiende un puente con esto que comento para lo que estoy viendo, la imagen de Apuntes de Resistencia. Sí, efectivamente, Alberto, es una historia que nosotros la vivíamos con muchísima naturalidad hasta que estos jóvenes cineastas argentinos, en ese espejo que a veces te hacen los otros, nos hicieron ver que, bueno, no era tan evidente ni tan común ni tan natural, sino que, bueno, y eso lo llevó a hacer una película que se llama Kollontai, Apuntes de Resistencia, que recoge un acontecimiento que fue la fundación del PVP en Buenos Aires, en un proceso de congreso que se hizo durante los años 75-76, en plena dictadura, y que lo que hacía era reafirmar una voluntad de lucha. Que es un documental realizado por argentinos y argentinos uruguayos, una especie de mirada a las dos orillas, que recupera memoria. Para nosotros tiene un valor enorme este trabajo, que es un trabajo realizado de manera independiente, y porque recupera la historia nuestra y es una investigación histórica bastante amplia, por tanto recupera otra historia que es la de también muchos aspectos del pueblo uruguayo para poder comprender la nuestra en el medio de todos esos. Y acá al lado está Alberto Caetano, que es un compañero que estuvo en lo que se llama el claustro final, que fue el momento. Esto fue un año entero de debates con mucha gente que está en Montevideo, gente que está en Buenos Aires, en plenas condiciones de ascenso autoritario y represivo, también en Argentina, que luego generaría lo que todos conocemos, la dictadura de Videla, etcétera. Entonces, tengo acá a Alberto Caetano, que me parece que era un compañero que jugó un rol muy, bueno, lo digo yo así, a ver. No te dé vergüenza, significativo, fue de un enorme compromiso, estuvo en ese momento final, y me parece que la voz de él es importante que también esté en todo esto. Alberto, contanos algo de todo eso, que vos estuviste ahí. Bueno, buenos días. Todos los compañeros que estábamos allí tenían un alto compromiso. Bien, en el año 73, con la dictadura uruguaya, o sea, comienza una feroz represión, tanto a los sindicalistas, a los sindicatos, y también a los partidos políticos, organizaciones políticas y sociales de aquella época. O sea, primero se centraron, digamos, contra los Tupamaros, pero luego empezaron a buscar todo síntoma de resistencia, y ahí investigaron contra los sindicatos, y bueno, también Partido Comunista, los GAO, lo que nosotros en aquel momento éramos FAO, ROE, OPR, sí. Entonces contra todas las organizaciones que se oponían a la dictadura. Después del golpe hubo también la clandestinización de la CNT, la prohibición de ella. O sea, el marco de toda esa situación represiva, todo aquel que tenía algo que ver en esa lucha contra la dictadura, muchos terminaron en Argentina. Para la gente más joven, los dirigentes sindicales, no clandestinos, los dirigentes sindicales de la central que acaba de nombrar Alberto Caetano, aparecieron en la cadena de las fuerzas conjuntas requeridos, con su imagen, escrachados, para que se entienda de la profundidad de esto que está planteando. Sí, los que pudieron agarrar fueron llevados sin ningún miramiento a los cuarteles, torturados, y después algunos en pseudo juicios condenados a largas penas de prisión. O sea, no era una cosa de
liviana, no era una cosa de decir, bueno, estoy una semanita en un cuartel y después vuelvo a mi vida. O sea, ya a esa altura sabíamos que eran años y sabíamos que pasábamos por lo que llamábamos la máquina de picar carne, o sea, bien crudo. En esa situación, o sea, una buena parte de los compañeros de la FAO, ROE, OPR, que éramos el grupo, compañeros del FER, que estábamos en Montevideo más o menos organizados, o sea, pasaron lo que estaban requeridos o próximos a ser requeridos, pasaron a la Argentina. Y ahí en Argentina comenzó una reestructura, discusiones muy profundas para no seguir actuando al golpe del balde, sino hacer todo un análisis de situación, prepararnos para la próxima etapa, que era la pelea directa contra la dictadura y el nuestro país. Una de las debilidades que vieron los compañeros de dirección, sobre todo Gerardo, que es el alma mater de todo este proceso, Gerardo Gatti, comenzamos un estudio, a discutir, a ponernos de acuerdo en las principales líneas, cómo definíamos esa situación de gobierno dictatorial en Uruguay, de represión, etcétera, y cómo nos organizamos para eso. Vimos que había que elevar nuestro nivel político, nuestras miras políticas también, porque todo eso era una lucha política al último, ¿no? Había que tratar de vencer esa dictadura. Y en ese proceso empezó, que llevó más de un año, con reuniones que le llamábamos mezcla, que eran gente que venía de Montevideo, gente que estaba en Buenos Aires, gente que era de esas organizaciones, y gente que se incorporaban porque querían incorporarse a esa lucha. Entonces, durante casi 6, 7, 8 meses estuvimos continuamente haciendo esas mezclas en una situación de clandestinidad, en una situación donde teníamos que ofrecer la mínima cantidad de posibilidades que, por haber participado en esas reuniones, los compañeros que volvieron a Uruguay o de alguna forma también los que quedaron en la Argentina, fuesen identificados. Lo hacíamos de forma totalmente compartimentada, ¿no? O sea, nos poníamos unos tipos pasamontañas, pero de tela, livianito, porque eran días de calor, si no nos moríamos de calor, y a partir de ahí conversábamos y discutíamos todo, no había nada que no se discutiese. Entonces, bueno, discutimos sobre nuestro pasado, discutimos sobre el pasado de la clase obrera y las organizaciones sociales, discutimos sobre lo que habíamos hecho los años anteriores y empezamos a delinear qué hacer para el futuro. Constantemente nos urgía la situación en Uruguay, que había que dar respuesta política a todos los demanes de la dictadura, que teníamos que tratar de reorganizar las fuerzas que habían quedado en Montevideo, o invitar a otros compañeros que estaban también en la lucha, que estaban muy golpeados, muy arrinconados, y todo eso era una idea de que teníamos que salir rápido. Entonces se intentó, o sea, a través de 3 claustros, que le llamamos 3 reuniones en 3 casas distintas, con más de 20 personas cada uno, hacer eso, es la unión de todas las opiniones y el elaborar documentos que saliesen de ahí como una propuesta de trabajo. Todo eso que estamos discutiendo queríamos sacarlo afuera. Y en ese momento, compañeros de la dirección que estaban ahí, resolvieron hacer el congreso final. Y para eso, bueno, se trabajó muchísimo en la parte organizativa, también muchísimo en la parte de planteamiento, muchísimo en todo esa parte que no era la política en sí, pero había que hacer un esfuerzo enorme. Y ya habían situaciones de compañeros uruguayos asesinados, desaparecidos en Uruguay. O sea, no era una cuestión ya de tomarlo muy ligera la parte de seguridad. Y en medio de todo eso, bueno, también nosotros tuvimos nuestras bajas, pero sí se siguió adelante y se logró lo que llamábamos el Congreso, el último claustro. O sea que terminamos dándolo como terminado y evocado después de 10, 15 días de trabajos intensos, todos juntos en un solo lugar, discutiendo todo el tiempo. Terminamos con todas las tesis, todas las propuestas y todo. Y se terminó el 26 de julio de 1975. Y a partir de ese momento se largó a trabajar. O sea, habíamos discutido durante muchísimo tiempo, nosotros que no estábamos acostumbrados a discutir.
a partir de ese momento que ya teníamos nuestra propuesta, salimos. Y ahí es donde se empieza a armar, entre muchas cosas, la campaña de Alejandra, o sea, de Alejandra Kollontai. Se llamó porque, bueno, no era la mujer, la compañera rusa que había tenido puesta responsabilidad durante la revolución rusa del ejército. Una bolchevique feminista, exactamente. O sea, que reunía muchas características, y de ahí se adoptó para llamar a ese proceso con Alejandra, que era mucho más fácil que el Kollontai. Proceso que estamos en la semana de la Vuelta Ciclista. Estamos en la semana donde cuando entra el último ciclista comienza el país, en el imaginario. Y en algo de eso hay. En el imaginario, o en algo de eso hay, ¿ustedes se imaginan en plena dictadura en Argentina y en Uruguay que un grupo de gente, quiero saber cómo hacían para el tema de la comida, tanta gente reunida encerrada en esa casa, se les ocurra poner en las camisetas el logo de una nueva fuerza política que iba a intentar esto, y le muestra a la gente que está en el Facebook, no todos pueden verlo. El esto es un algo que tiene que ver con lo que usaban los peronistas con la P, pero acá es una X, es una B grande, potente, la B de Victoria, y en la B de la Victoria, el clásico signo universal, y en el medio una X. ¿Por qué Kollontai? Kollontai, que es un nombre bastante difícil, la verdad, antes de resistencia. Aparte con KWL. En este contexto de esta época podemos hasta darle mayor valor el sentido. Kollontai, Alexandra Kollontai era una militante bolchevique, una dirigente bolchevique de la Revolución Rusa del año 17, era una feminista y era una combativa, era la parte más de izquierda del partido bolchevique. En homenaje a Alexandra Kollontai se hace, después de este congreso que nos contó Alberto, se deciden varias cosas, entre ellas hacer la campaña Alejandra. ¿Qué es la campaña Alejandra? Es la campaña de ir a buscar sindicalistas, militantes barriales, gente en Uruguay, y compartir todos los resultados del Congreso para invitarlos a sumarse a la lucha de resistencia de la dictadura. Fue eso, fue situaciones de encuentro donde se compartía, se debatía y se invitaba a luchar toda esa campaña. Esa campaña trajo en esta mujer, en este nombre Alejandra, era un homenaje a esta luchadora Alexandra Kollontai. Y lo otro que vos trajiste acá, hubo una idea súper creativa, diría yo ahora, que fue hacer una campaña Bilox, que era un producto... las esencias de Oriente, era todo producto de perfumería, esas cosas, belga. Entonces su compañero hizo de empresario y contrató propaganda en la Vuelta Ciclista, que allá fueron con sus sombreritos, con la B de Victoria y la X adentro, y un mapita de Uruguay, por la victoria en Uruguay, pero era en teoría Bilox, esta empresa belga que iba a traer todos productos y iba a instalar acá. Y bueno, fue una campaña que se llegó a contratar una empresa de publicidad para que se ocupara de los avisos, de la publicidad. Es más, el ciclista que es el que gana, y además con su gorrito de sin saber Bilox, todo esto, por supuesto. Sin saber. No es que sea cómplice de un movimiento guerrillero. No, para nada. Tomarlo así en la época, no era un modelo, movimiento. sabían en la empresa de publicidad. Sí, tampoco nadie. Aparece en la película, aparece en la película. Lo fueron a buscar y a entrevistarlo por todo esto, porque bueno, en esta voluntad de resistencia y de lucha se buscaban distintos caminos para eso. Me imagino lo que significa para ti, Tocayo, este documental, ¿no? Pienso en ti, pienso en compañeros tuyos que ya no están, que en alguna medida están, a través del recuerdo, de la evocación, del testimonio. ¿Cómo debes vivir todo esto? Es una situación muy emocional, ¿no? Claro, espero llegar después de ver la película a que no me quiebre. Porque te vas a quebrar, y vas a lagrimear, es imposible, una máquina si no te pasara eso. Pero eso me hace vivir toda aquella época de la voluntad, que eso es lo que más allá del acierto o los errores que tuvimos, o sea, la voluntad que teníamos de iniciar esa lucha contra la dictadura. No solo porque no pensábamos que teníamos fuerza suficiente para eso, sino invitar a todo el mundo, y que es una pelea de todos era.
Y bueno, estábamos en esas invitaciones cuando empezaron a llegar las malas. O sea, los secuestros, las torturas, las muertes, los acribillamientos y tirados de los cuerpos allá en Buenos Aires. Y así toda esa historia que algo se sabe, porque eso ha sido denunciado. Eso sí. La madre y familiares desaparecidos tienen muchos seres queridos que perdieron en esos días. Entonces todo eso revive, por un lado, el espíritu de lucha, que más allá de ciertos errores existía. Todos querían poner el hombro, todos querían formar parte de esa, es la expectativa de luchar. Y en medio de esa lucha sabíamos que no podía pasar todo eso. O sea que después no terminó pasando. Yo, una de las cuestiones que siempre tengo, que por milagros, no pasé Orletti, no pasaron los otros vuelos de la muerta que podían tocar con los compañeros. O sea, no pasé esa mala experiencia. O sea, pero es una cosa que es como si me siento agradecido y en deuda. Obvio. Y esto es un comentario personal, y en el cierre. Este es un documental que tiene que ver con una fuerza política. Pero es un documental que tiene que ver con muchas y muchos que no tienen nada que ver con esta fuerza política. Es un documental que tiene que ver con nuestra identidad. Es un documental que tiene que ver con Uruguay, pero tiene que ver con Argentina, que tiene que ver con el sur, que tiene que ver con un momento histórico. Es un documental que es mucho más que lo que cuenta. Y eso también está bueno para tenerlo en cuenta y ser parte de este Kollontai, apuntes de la resistencia.